Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de la materia Iglesia Contemporánea. Una hermosa materia que nos deja bastante historia definitivamente y vemos también el poder de Dios actuando en aquellos tiempos donde el Evangelio comenzaba en nuestro país. Hoy vamos a dar inicio a la lectura de nuestro material donde habla acerca de los bautistas, donde inició la obra. Dice, en el año 1909, el reverendo Percy Chapman y su esposa María, ambos de ascendencia bautista, llegaron a El Salvador como misioneros para apoyar el trabajo del hermano Rodendo Bender y de su esposa dentro de la obra de la misión centroamericana. Dios seguía trayendo personas a este lugar que pudieran venir a darle un soporte, ¿verdad?, a la obra que se estaba realizando. A mediados de 1910, dice, la Junta Directiva de la Convención Bautista del Norte tomó el acuerdo de que el superintendente para América Latina, que era el reverendo Lemuel C. Barnes, realizara una visita a El Salvador. En diciembre de ese año, el reverendo Barnes llegó a Guatemala para conocer la obra en esa república y también para informarse con mucho tacto sobre las situaciones de las iglesias en El Salvador. Como resultado del informe, la Junta de Administradores nombró de inmediato al reverendo William Kish, bautista de nacionalidad inglesa, como misionero para iniciar las tareas en nuestro país. Aquí los bautistas empiezan a tener como un mayor auge, ¿verdad?, para poder venir y apoyar la obra que ya estaba haciendo Misión Centroamericana. A finales de 1910, el reverendo Gitch le transmitió una carta a Barnes, que es quien se encontraba iniciando su visita a Guatemala. Carta que se le había sido dirigida por el pastor laico Emilio Morales, responsable de una iglesia establecida en Sonsonate. Morales solicitaba el envío de misioneros bautistas, dada la urgencia de que muchas congregaciones que habían decaído con la salida de los esposos Bender habían sido afectados en su salud. Entonces ya que ellos habían sido afectados en su salud, habían sido trasladados a Estados Unidos. El reverendo Barnes, en su visita a la región centroamericana, dice que detectó que las grandes necesidades de la mayoría no solo eran espirituales, sino que también materiales, morales y sociales. Definitivamente que nuestro país estaba necesitado de muchas cosas. Y creo que cuando Dios permitió que el Evangelio empezara a llegar, empezara a fluir en este país, pues también se fueron viendo las otras necesidades, como dice, materiales, morales y sociales. Dice, había que introducir, por lo tanto, unido a un programa evangelístico, planes de asistencia social y humanitaria. Y yo creo que esos planes sociales y humanitarios, independientemente de qué lugar vengan, son los que impulsan a mostrar el amor de Dios. O sea, el amor de Dios está en nosotros, pero se hace a través de esa asistencia social y humanitaria que nos se pueda dar. Además, dice, había que hacer labor educativa y concientizadora sobre el derecho de libertad religiosa que tenían los salvadoreños y sobre la importancia de que hubiera una separación entre el Estado y la Iglesia. Los planteamientos que ahí se tenían como bautistas fueron novedosos y sobre todo discutidos, ya que desde el tiempo de la colonia, dice, la mayoría de los países de América Latina había sido totalmente una influencia total de la Iglesia Católica, y no solamente así con las personas, sino que también al Estado. Dice, William Kish renunció como agente de la Sociedad Bíblica Británica el 21 de febrero de 1911, porque actuando como coordinador de la obra bautista de la Convención del Norte entre los años 1911 y 1922. Fue durante ese periodo los Gish, junto con otros misioneros y colaboradores nacionales, realizaron un intenso trabajo. Contando con el apoyo financiero de la Convención del Norte, empezaron a organizar algunas congregaciones
Lo mismo que capacitar obreros por el pastorado. Es decir, dijeron, aquí se puede, aquí es un buen terreno para poder capacitar a otros, para que no solo estemos nosotros, para que estas personas que viven en este lugar puedan ser listos, puedan ser preparados, puedan ser ágiles para realizar cualquier otra actividad que pudieran requerir como iglesia. Desde sus comienzos, junto al trabajo organizacional y la construcción de templos, los bautistas del norte se pusieron en marcha un acelerado programa educacional en las iglesias, instruyéndolas sobre sus tradiciones y principios teológicos. Entre sus enseñanzas teóricas y prácticas estuvieron la de negar validez al bautismo de infantes, instituido de forma dogmática por la Iglesia Católica Romana, y la de negar vigencia a algunos dones espirituales, especialmente al de hablar en lenguas, el cual estaba siendo introducido por el movimiento evangélico pentecostal que empezaba a surgir en este tiempo. Como pueden darse cuenta, este tipo de situaciones se dan ahora en día y se daban antes, ¿verdad? Donde algunos creían en ciertas cosas y algunos otros practicaban otras. Y ahí habían como ciertas diferencias, si podemos llamarlo así, entre las iglesias, pero que todo apuntaba a que la persona que conocía de Jesús pudiera conocer también de lo cual ellos ya hacían. La primera congregación bautista se organizó a fines de julio de 1911 y probablemente, dice, con 18 hermanos que antes se habían congregado en las iglesias de la misión centroamericana. La naciente iglesia se reunió en la segunda avenida sur, número 53 de San Salvador, en una casa de 2 pisos, habiendo bautizado por inmersión a varios hermanos y hermanas, los que antes ya habían sido bautizados por aspersión, que esa es la forma en cómo se hace el bautismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que solo se le echa como un poquito de agua a su cabecita y ya. Luego dice, la ceremonia se realizó en el primer piso en un bautisterio de madera forrado de lámina. Más tarde, en 1913, la congregación, dice, se fundó formalmente como Primera Iglesia Bautista de San Salvador con 29 miembros, siempre bajo el pastorado de William Ketch. Ahora, vea qué importante es cómo empezó esta iglesia, porque se llama así, Primera Iglesia Bautista de San Salvador, porque era la primera. Entonces, definitivamente que ellos empezaron a una hora sumamente bonita e importante dentro de nuestro país. Dice que es importante señalar que en los años 1913 y 1914, la iglesia recién fundada fue atendida por el hermano Enrique Rendón, que fue un pastor salvadoreño, quien evangelizó en varias poblaciones, entre ellas Apopa, Quesaltepeque, Izalco y San Julián. La primera iglesia bautista se constituyó en Santa Ana en el mismo año de 1911. Por eso tenemos a la iglesia bautista moviéndose de verdad bastante rápido para establecerse en el tiempo que el reverendo Kitch organizaba la misión en San Salvador. La iglesia santaneca se formó como un producto de una división de la iglesia de la misión centroamericana. Vea que aquí comienzan ese tipo de situaciones que a la larga yo considero que a veces cuando una iglesia, ¿verdad? Se separa o se divide porque no creen en lo mismo, sino que porque es necesario para ir a fundar otra iglesia. Yo considero que eso es importante. Eso es un proceso de transición sumamente complicado, siento yo, ¿verdad? De entre la gente, la que quiere estar aquí, la que quiere estar allá. Eso creo yo que es bien difícil incluso para los pastores y para la congregación. Pero en este momento, acá estamos hablando de iglesias de misión centroamericana e iglesias bautistas. Entonces, de alguna manera, la ideología cambiaba un poquito, pero yo creo que todo eso sucedió también para que el evangelio se fuera expandiendo. Luego dice acá, sabiendo varios hermanos del trabajo del reverendo Kitch en San Salvador y reconociendo a los esposos Chapman como bautistas, les instaron para que la congregación de Santa Ana se declarara bautista.
Como resultado, ese domingo se suspendió y se produjo una acalorada discusión entre los que apoyaban y no apoyaban a los Chapman. Y finalmente los esposos decidieron salir con el grupo mayoritario, renunciando a la misión centroamericana y yendo a formar lo que sería la primera iglesia bautista de Santa Ana. Como les digo, yo considero que en esos momentos a veces eso fue necesario para que la iglesia se pudiera expandir y pudiera llegar a otros lugares. En la división, el grupo que quedó como remanente de la centroamericana siguió por bastante tiempo bajo el liderazgo de una hermana que se llamaba Simona Ortiz. Al saber de la formación de la nueva congregación santaneca, la Convención Bautista del Norte tomó la decisión de nombrar como misioneros al reverendo Percy Chapman y su esposa, y ese nombramiento fue en agosto. Con la investidura como bautista, ya él, ¿verdad?, como representante de la iglesia bautista, comenzó su trabajo bautizando por inmersión a 24 hermanos en el mismo mes de agosto, varios de los cuales podríamos mencionar como Cirilo Gaspar y Gabino Tobar, donde dice que ellos fueron siervos del Señor, personas destacadas dentro de la iglesia. Después de la división, la naciente, dice, congregación santaneca alquiló una casa 2 cuadras al sur del telégrafo de aquella ciudad, reconocida como la segunda en importancia en la República del Salvador. Vea que estas iglesias se fueron estableciendo bastante bien. Bueno, ¿quién no conoce ahora en día? Y yo creo que cualquiera de nosotros podemos hablar de esas dos iglesias. Espero yo que sí, porque yo sí conozco, ¿verdad?, alguna iglesia de misión centroamericana, iglesias de la primera iglesia bautista. De verdad, son personas que se han esforzado muchísimo porque el evangelio llegue a otros. Y vea desde cuándo, desde 1911. Dice, pero no fue por mucho tiempo, ya que varios hermanos del grupo saliente habían contribuido económicamente y con trabajo para la construcción de la capilla de la misión centroamericana y reclamaban tener algún derecho sobre el inmueble. Como producto de ello, dice que se entabló un litigio entre los tribunales, pero al final la misión bautista tomó la decisión de no pelear y compró la propiedad. Así fue como la congregación pastoreada por el reverendo Chapman regresó al templo anterior. Vea que de verdad que expandirse no fue fácil, pero había que hacerle e iban a pasar por situaciones como esas. Que bendito Dios, las personas que estaban en medio de todo eso, ahí considero yo, ¿verdad?, que Dios iluminó muchísimos momentos para que pudieran hacer y tomar las decisiones correctas. Tras la división, dice, de Santa Ana y la formación oficial de las dos primeras iglesias bautistas en los años que siguieron, varias congregaciones, ¿verdad?, varias personas decidieron dejar misión centroamericana declarándose bautistas. En el mismo año, 1911, la primera de ellas fue la iglesia de Sonsonate, pastoreada por Emilio Morales, quien atendió las obras de Dizalco y San Julián. En 1912 fue la congregación de Atiquizaya bajo el pastorado de Gabino Tobar, y en 1915 se realizó la primera iglesia, la iglesia de Chalchuapa, proclamándose bautista. Y así fue como los bautistas se fueron extendiendo un poco. Uno de los pastores salvadoreños más destacados fue el hermano Cirilo Gaspar, nacido el 7 de julio de 1880, quien en el 1913, dice, se casó con Petrona Ortiz, cuando ya servía como colaborador de la obra santaneca, repartiendo tratados, vendiendo Biblias y luego predicando la palabra de Dios. O sea, ellos no dejaban de hacer, a pesar de todas las cosas que estaban pasando como iglesia entre la misión centroamericana y los bautistas, ellos no dejaban de evangelizar. Dice acá, Gaspar estuvo preso en muchas ocasiones debido a que acostumbraba a predicar frente a la antigua catedral de Santa Ana, y el sacerdote católico, en unión de varios de sus feligreses, llamaban a la policía. La forma en que complacientemente se lo llevaban como reo que alteraba el orden público. ¿Las personas de antes sufrieron? Sí, lo hicieron también. Quizás no, algunos, quizás no como en el Antiguo Testamento, que murieron apedreados o cosas por el estilo, o crucificados y cosas así, pero sí vivieron dificultades por predicar la palabra.
Una tía abuela, dice, de la esposa del hermano Cirilo, la hermana Simona Ortiz, fue una de las fundadoras de los campos blancos formadas en casas particulares, el cual llegaría a convertirse en la primera congregación de la misión centroamericana en Santa Ana, de la cual salió el grupo bautista que estaba con el misionero Chapman. El reverendo Cirilo Gaspar fue el pastor de 1920 a 1928 en la primera iglesia bautista de San Salvador. También en ese tiempo, en forma sucesiva, en el pastorado de las iglesias bautistas de Huachapán y Sonsonate. Vea que la primera iglesia bautista, incluso hoy en día, está allí en el centro de San Salvador. Ahora es un edificio de verdad no tan nuevo, definitivamente han pasado muchos años, pero la primera iglesia bautista sigue ahí. Y es admirable, ¿verdad? Porque no han hecho, ¿verdad? Por decir, vamos a cerrar esta iglesia, a pesar de que ahorita la situación ahí es bastante complicada porque es un montón de buses que pasan por ese lado. O sea, es de verdad que es complicadísimo, pero siguen ahí y creo que cuando Dios plantó esa iglesia, porque sí, yo creo que eso vino de Dios definitivamente, ¿verdad? Que los bautistas pudieran venir al país, pues puso buenas simientes en ellos, en ellos, para poder mantenerse firme hasta ahora en día. Dice acá, el reverendo Cirilo Gaspar fue llamado a la presencia del Señor el 22 de diciembre de 1996, por lo que corresponde a la primera iglesia bautista de San Salvador. Esta sería atendida, como ya hemos dicho, por el hermano Enrique Rendón de los años 1913 a 1914. El hermano Rendón fue alguien nacido en Apaneca, en el departamento de Huachapán. Si usted se fija, ahorita en estos nuevos movimientos ya empezaron a salir personas salvadoreñas haciéndose cargo. O sea, ya no estaban los misioneros que estaban antes y que se ponían al frente de una congregación, sino que ya era el mismo pueblo salvadoreño el que estaba frente. Dice que en el año 1881 evangelizó casa por casa en varios campos blancos, distribuyendo tratados, vendiendo Biblias, siendo objeto en muchas ocasiones de rechazo, ¿verdad? Y de maltrato. Cierta vez dice que al hermano Rendón en Quezaltepeque le dieron un fresco envenenado, el cual por la protección y misericordia de Dios no llegó a causarle la muerte. Vea que la gente también, o sea, es mala ahora en día y era mala antes, porque hacer eso para que él se muriera, y pues me recuerdo a lo que le pasó también a Pablo, que lo picó una serpiente. Se recuerda que todo el mundo esperaba que él se muriera por eso que había pasado, pero no pasó, porque el respaldo de Dios estaba ahí. Igual, ¿verdad? Con este hermano. Dice, en los años 1915 y 1916, la primera iglesia fue pastoreada por el hermano Arturo Tabel. En ese periodo, la Convención Bautista del Norte adquirió un terreno en la 11 Avenida Sur para construir el templo. Mientras se llevó a cabo la construcción, la iglesia fue trasladada a la casa número 17 de la actual Avenida de Cucatlán, que es donde yo le estoy diciendo que está y que conozco esa iglesia, de la primera iglesia bautista. En diciembre de 1919, los miembros de la iglesia, en una sesión de negocios, aprobaron sus primeros estatutos, acordaron ofrendar en forma sistemática. En esa oportunidad suscribieron todos un pacto, y uno de ellos, ¿verdad?, de los pasajes que dice el pacto, dice: prometemos con la ayuda del Espíritu Santo, vea y oiga esto y léalo por favor, dice: abandonar los senderos del pecado y andar en el camino de la santidad todos los días de nuestra vida. Con este objeto convenimos de esforzarnos juntamente para que el adelanto de esta iglesia en conocimiento, santidad y bienestar, convenidos en procurar prosperidad y espiritual, convenimos en sostener su culto, sus instituciones, el bautismo y la cena, su disciplina y sus doctrinas, convenios en contribuir con gozo y regularidad al sostén del ministerio y gastos de la iglesia, el socorro de los pobres
y a la propagación del evangelio en todas las naciones. Vea qué bonito que pudieran venir y decidir hacer esto y tener como un compromiso literal a la obra de Dios, definitivamente. Luego se organiza la Asociación Bautista en la zona occidental. Dice que eso fue el 4 de junio de 1917. Se reunieron la iglesia de Santa Ana, San Salvador, Chalchuapa, Atiquizá y Sonsonate para constituir la Asociación Bautista Occidental de El Salvador. Todas las iglesias, bueno, ya se había hecho aquí en el centro, ¿verdad? Y ahora ellos estaban yéndose para el área de Santa Ana. Dice, en la histórica reunión de la naciente asociación, también se acordó que cada iglesia miembro trataría de recolectar los fondos para costear su propio funcionamiento, incluyendo un salario para su pastor. Por su parte, el comité ejecutivo de la asociación se comprometió a proveer los materiales para la escuela dominical de todos los iglesias que eran miembros. Finalmente, todas las iglesias votaron unánime por el desarrollo de un programa de servicio social de las iglesias, que yo considero que eso es sumamente importante y básico. ¿Por qué? Porque de qué manera nos vamos a dar a conocer a otros, más que haciendo una obra social. Los vientos liberales de los Estados Unidos y Europa en esos días soplaron pronto en El Salvador y se empezó a hablar de otros aspectos sociales como la igualdad política, la libertad, la democracia, la justicia social y otros conceptos que fueron ligados a la proclamación y a la vivencia del Evangelio de Jesucristo. Vean que aquí las responsabilidades evangelísticas y sociales de las iglesias evangélicas fueron promovidas desde el púlpito y por otros medios. En el año 1919 comenzó a publicarse el periódico El Heraldo, el cual sirvió de tribuna para la proclamación del Evangelio y la difusión del pensamiento social, es decir, darse a conocer. Eso fue ya en 1919 que ya se tenía este periódico. Es justo mencionar que junto a esta difusión del pensamiento social también se introdujeron campañas contra la inmoralidad, contra los vicios, tales como el alcoholismo, la prostitución. Se orientó a los creyentes a no solo saber sobre las doctrinas, sino que también sobre las debilidades y manipulaciones del catolicismo. La Asociación Bíblica Occidental de El Salvador operó por 18 años hasta que fue formada la Convención de Iglesias Bautistas de El Salvador a nivel nacional. Definitivamente que sí hubo ciertos, como diríamos normalmente, ¿verdad? Que unos agarraban por acá, otros agarraban por allá. Un estira y encoge de yo me quedo en Misión Centroamericana, yo me voy a los bautistas, pero de alguna manera, como le mencionaba en algún momento, esto ayudó a que la iglesia fuera creciendo, a que la iglesia creciera, y creo que el Señor iba afirmando los corazones de las personas que iban a formar esta iglesia bautista. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.